Bendiciones a todos. Muy buenas tardes. Aquí venimos a invitarlos, bendiciéndolos a todos a un banquete delicioso, una comida exquisita, un banquete, una comida que proviene de Dios, su santa palabra, su verdad, ¿verdad? Su grande amor. Él está tocando a la puerta de nuestro corazón, nos está llamando y dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere cenar con nosotros. Él nos está pidiendo que abramos la puerta de nuestros corazones, porque Él dice en su palabra algo grandioso y maravilloso, porque Él nos ama con un amor eterno, poderoso, grandioso. Él nos dice aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, amén. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere hacernos salvos. Dios nos ama con un amor perfecto. Él es el amor perfecto, el amor que nuestro corazón necesita. Él vino a rescatarnos y a librarnos de lo malo de nosotros mismos. Así es. Y Él nos ha enseñado cómo, ¿verdad? Recordemos cuando el Señor Jesucristo vino y habló con la iglesia aquí, y en Apocalipsis nos dice. Recordemos esto tan importante, porque Dios nos enseña a que tengamos claro en nuestra mente y en nuestro corazón cuáles son las prioridades que debemos tener en nuestra vida. Una mente clara, un corazón claro, conociendo estos principios bíblicos. Y le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser pastores y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, las primeras obras. Entonces, aquí dice: pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Por eso es bien importante que tengamos claro que Dios quiere que estemos en el primer amor. Y nos dice cómo que volvamos. Si estamos alejados de Él, Él nos está volviendo a llamar: ven al camino de Dios. Si ya habías conocido al Señor Jesucristo, pero si te alejaste, Dios te está llamando. Su amor es un amor santo, eterno, perfecto. Y Él está diciendo aquí cómo. Dice que vengamos al arrepentimiento y pidámosle perdón y volvamos a su camino. Cuando Él nos enseñó en el libro de Mateo, el Mateo 6:9, recordemos lo que Él dice aquí en la oración que nos dio como ejemplo. Dice: cuando oréis así, dice, pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que venga tu reino. Él nos pide que cuando lo busquemos de todo corazón, que Él se va a dejar hallar. Él se va a dejar hallar. Así que Él nos lo repite en toda la Biblia. Él dice que a un corazón contrito, sincero y humillado, Él jamás se negará. Él se va a dejar encontrar. Entonces, y nos dice que venga tu reino y hágase tu voluntad, y danos el pan nuestro de cada día. Entonces, miremos aquí lo que Dios dice en Juan 6. Miremos lo que Dios dice en Juan 6. Este es un pequeño resumen, como siempre les comparto. Juan 6:27 dice: trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice: esta es la obra de Dios,
que creáis. Aquí le preguntaban los discípulos, decía, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado, que creamos en el Señor Jesucristo. Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios verdadero. Entonces aquí Dios nos es que creamos en Él, que tengamos esa fe de creer en Él, que no descuidemos el amor de Dios, que no descuidemos, que lo pongamos a Él primero, no dejemos las cosas, nuestra comunión con Dios de un lado y nos pongamos a hacer otras cosas, sino la comunión con Dios es una prioridad. Y Él nos dice aquí como, de cierto os digo, dice que os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, ¿verdad? Aquí Dios nos explica que el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo y da vida al mundo? El Señor Jesucristo. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, mas os he dicho, aunque me has visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Dice el Señor Jesucristo. Dios nos está llamando a que lo pongamos a Él primero, que no descuidemos nuestra comunión con Él. Él es el que nos llena nuestras lámparas de nuestro corazón con la llenura del Espíritu Santo. No por las cosas que hemos estado viviendo últimamente en estos días donde vivimos, aquí en este país o en los países donde tú estés. Pongamos esta prioridad de poner a Dios primero. Volvamos a buscar privadamente, como Él nos dice, que lo busquemos privadamente, que lo busquemos de todo corazón, sinceramente, tengamos nuestro tiempo sagrado con Él. Dice, yo soy el pan de vida. Aquí el Señor nos afirma, yo soy el pan que descendió del cielo. Dice, y esta es mi voluntad del que me ha enviado, que todo lo que Él, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Verdad? Entonces, Él es el que nos va a resucitar. El Señor Jesucristo es el que nos va a resucitar. Su Santo Espíritu nos selló con el Espíritu Santo y nos pide que no apaguemos esa luz del Espíritu Santo de Dios, sino que mantengamos encendida la lámpara y que pongamos esa prioridad de estar en el primer amor, el hacer las cosas por amor a Dios, por amor a su presencia, tener siempre consultar todo con Dios. Dios nos pide también aquí, nos explica en Juan 4:34, nos dice algo también muy importante para que entendamos. Dios dice aquí en su palabra, en Juan 4:34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí nos explica que la comida que Él hace, entonces, es hacer la voluntad del que lo envió. Y cuando Dios viene a cenar en nuestros corazones, en nosotros, Él nos pide que nos dejemos moldear, que nos dejemos enseñar esta palabra. Él quiere convertir nuestros corazones en tierra fértil, una tierra fértil donde esta palabra pueda ser sembrada y donde Él nos instruye en su justicia. Él nos dice aquí en el Salmo 111:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es muy importante tener esa reverencia y ese respeto por Dios, tener un conocimiento de Dios, saber cómo es el corazón de Dios, saber lo que Él ama, saber lo que Él aborrece y
estar alineados con Dios, estar de acuerdo con Él. Él es la vida, fuera de Él no hay vida. ¿Para dónde vamos si no conocemos a Dios, si no lo recibimos en el corazón? La Biblia es muy claro que hay el único camino para ir al cielo, para estar en la presencia de Dios, es a través del Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay, esta es la palabra pura y sin mancha, la sabiduría que proviene de Dios. Y ese principio de la sabiduría, que es el conocimiento de Dios y poner como una prioridad Dios lo más importante en nuestra vida, es muy importante, ese respeto y esa reverencia por Dios. Dice, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. ¿Cuáles mandamientos debemos practicar? Recordemos que Dios nos dijo que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces, cuando estamos injertados en la vida verdadera, que es el Señor Jesucristo, vamos a dar ese fruto tan grandioso, no podemos descuidar nuestra comunión con Él, porque Él nos pone, Él nos enseña que el amor, estar en el primer amor es algo muy importante. No dejar apagar la lámpara del Espíritu Santo, porque Dios nos selló con su Santo Espíritu y Él testifica en nuestros corazones de toda esta verdad. Podemos testificar de cómo éramos antes y cómo éramos después de haber recibido el Señor Jesucristo. Hay un cambio total, Ahora nos interesan las cosas de Dios, lo que Dios ama. Queremos saber más de su palabra, ¿verdad? Dice, si guardares mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vuelve y nos recalca, permanezcamos en su amor. No dejemos distraernos por las cosas que vivimos. No dejemos distraernos del amor de Dios. Tenemos que permanecer en el amor de Dios. ¿Cómo podemos permanecer? Teniendo esa comunión, estudiando la palabra, en oración. Y los que practican la palabra, Dios dice que no nos engañemos a nosotros mismos si solamente somos oidores y no practicadores de la palabra. Dios dice que debemos ser esos hijos prudentes. Prudente es el hijo que tiene entendimiento y que practica la palabra, que toma decisiones, su vida diaria, su vida en su trabajo, en el hogar, en los negocios. Toma en cuenta como una prioridad lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, la vida se debe hacer en base, debemos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo y practicar estos mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y espíritu, y amar al prójimo como a uno mismo. Un amor sincero, desear el bien para todos, no estar fingiendo ese amor, sino un amor verdadero, un amor en que uno va a orar e interceder por otros delante del Padre, ¿verdad? Entonces Dios dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí vemos cómo Dios nos testifica de su grande amor y nos pide que permanezcamos en su amor, que permanezcamos. Recordemos cuando Dios le dijo Dios dijo aquí en su palabra, es muy importante entender esta palabra tan especial, tan grandiosa. Miremos aquí en el libro de Lucas. Vemos aquí en Lucas 11, 42. Dice aquí la palabra de Dios. Lucas 11, 42. Dice, recordemos cuando Dios puso aquí la importancia
dijo que era lo importante, lo necesario, porque aquí cuando él tuvo que confrontar a los fariseos en ese tiempo, aquí dejó algo muy claro. El Señor Jesucristo para todos nosotros esta enseñanza. Y cuando reprendió a los fariseos les dijo: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, y la ruda y la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os es necesario, aunque Dios nos exhorta aquí que no descuidemos el amor de Dios y no podemos dejar de practicar la justicia de Dios. ¿Cómo vamos a practicar la justicia de Dios? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios y conocer cuál es su voluntad y cuál es su justicia? Recibiendo esta instrucción de su justicia, recibiendo estas palabras, dejando que esas palabras queden como una buena semilla en el corazón, que queden escritas, grabadas en la mente y en el corazón, y empezar a tomar decisiones en base a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, él dice que no dejemos de diezmar y que no dejemos, no descuidemos el amor de Dios y la justicia de Dios, porque esto es necesario, Miren lo importante que Dios nos está hablando aquí en la palabra. Es necesario permanecer en el primer amor, es necesario practicar la justicia. Esta es la instrucción de la justicia de Dios. Dios nos dejó la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos estudiar cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Los planes de Dios son el bien y no el mal, para darnos un futuro y una esperanza, lo dice en Jeremías 29:11, y dice que vengamos al arrepentimiento por el pecado. Miremos cómo aquí, miremos algo tan importante aquí en Lucas 15 también. Miremos en Lucas 15 algo muy importante que Dios nos dice aquí. Lucas 15 del 18. Es 15 y el 18. Entonces decimos, vamos a poner el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Recordemos la oración que dijo el hijo pródigo cuando estaba ya en la plena marranera, y entonces allí se acordó de todo lo que los beneficios que tenía y recibía cuando vivía con su padre. Recordemos, ¿cierto? Y entonces aquí ahí llegó un momento en que sintió en su corazón venir al arrepentimiento, y dijo ahí en plena marranera, rodeado de todo lo que él mismo se causó por las decisiones que tomó y por las decisiones que tomó el hijo pródigo. Llegó a ese punto de estar en ese sitio totalmente acabado y todo eso, pero allí con todo eso se arrepintió, se recordó lo que su padre le enseñó y vivió con su padre, y dijo en Lucas 15:18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él tuvo ese pensamiento en el corazón y en la mente, lo sintió sinceramente de corazón. Y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Así hace Dios con nosotros. Él mismo nos puso ese ejemplo cuando regresamos a su camino, cuando Él nos llama a que pongamos atención y que volvamos al primer amor.
Volvamos al primer amor, volvamos a buscar primeramente su presencia de todo corazón, a contarle todo antes de salir de hacer todos nuestros quehaceres, tengamos ese tiempo sagrado de comunión con Dios. Dios nos está llamando a que tengamos ese tiempo sagrado. Y aquí nos dice que si estamos alejados de Él, Él nos pone el ejemplo del hijo pródigo y Él nos dice y nos explica que vengamos al arrepentimiento por el pecado. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que andemos con Él, que vivamos con Él, que hagamos todo por amor a Él, por amor a Dios. Hagamos las cosas que Él nos manda hacer, que no, en estos tiempos no nos dejemos engañar, porque Dios dice que en estos tiempos Él dice que no nos dejemos engañar, porque a lo malo se le está diciendo bueno y a lo bueno se le está diciendo malo. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la claridad qué es lo bueno y qué es lo malo? De la palabra de Dios. Entonces, escuchemos a Dios. Pidamos a Dios que nos ayude a regresar a tu camino, que nos ayude a tener esa comunión de volver al primer amor. Si nuestros corazones se han apartado, que volvamos a tener esa comunión. Y Dios es un Dios de orden. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestros corazones y dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas, que nos moldee, que nos corrija, que nos discipline, que nos limpie, que nos libre de lo malo de nosotros mismos, entonces hay un orden en nuestras vidas. Vamos a tener esa mente clara, ese corazón claro, ese estilo de vida que le agrada a Dios. Vivir para Él, honrarlo a Él. Y vamos a disfrutar esta palabra porque es algo grandioso. Los invito a que estudien la palabra de Dios, a recibir este banquete, esta comida que Él nos pide que trabajemos por la comida, que es la vida eterna. Trabajemos para Él, vivamos y conozcamos su palabra. Entonces, hagamos lo que Dios nos pide. Y esta comida a vida eterna Él nos confirma aquí en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida con nosotros. Por eso recordemos lo que Dios nos explicó aquí en 1 Corintios 11:24. Dice, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando Él hizo la cena con sus discípulos, el Señor Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Él nos mandó a hacer esta cena porque esta cena Dios nos pide que la hagamos y recordemos su sacrificio en la cruz, que Él fue a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Eso fue lo que lo llevó a la cruz, el precio de los pecados de la humanidad. Por eso la salvación del alma está disponible para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Él nos pide que creamos en Él. Él nos vino a salvar de nosotros mismos y nos pide que hagamos esto. Por eso la cena es algo tan importante y tan sagrado, ese momento de reflexión, que vamos a continuar explicando esto en la próxima grabación. Y ahora continuemos aquí. Vamos a hacer esa oración de volver a dedicar nuestras vidas al Señor Jesucristo y volver al primer amor, volver al primer amor. Entonces, repitan conmigo: Padre Santo, Señor, yo vengo a tu presencia, Señor, y desde el primer día, Señor Jesucristo, que tuviste, Padre mío, delante de tu presencia, que tuviste que yo me empecé a alejar y que empecé a descuidar el primer amor, yo vengo arrepentido por ese pecado, Señor. Me humillo ante tu presencia y me someto a ti, Señor Jesucristo, y te pido, Señor, que me perdones por haberme
por haber descuidado ese primer amor, Señor Jesucristo. Perdóname, Señor. Yo pido hoy que me perdones, amado Espíritu Santo y Fuego, amado Abba Padre, amado Señor Jesucristo, y que me laves con tu santa sangre y que mi vida sea dedicada a ti nuevamente, Señor Jesucristo, y que me vuelvas a poner en tu camino y que yo vuelva a hacer tu voluntad, Señor Jesucristo, a hacer tu voluntad, Señor, como me has enseñado, Señor. Avívame, Señor, llena mi lámpara de mi corazón con la llenura del Espíritu Santo y ponme en el primer amor, Señor, que yo tenga claro en mis prioridades que tú eres lo más importante, Señor. Te pido, Señor, que me instruyas en tu camino y que me sigas revelando tu palabra, Señor Jesucristo, y que ordenes mi vida, Señor. Descontamíname de todo lo malo, vacíame de mí mismo y lléname de tu presencia, Señor Jesucristo. Te lo pido, precioso Abba Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, te felicito si hiciste esa oración. A Dios lo puedes buscar de todo corazón y Él se va a dejar hallar. Y también te invito, si todavía no conoces al Señor Jesucristo, te invito a que hagas esta oración de fe, de dar ese paso de fe, de recibir al Señor Jesucristo. Esa oración dice así: querido Señor Jesús, repite conmigo: querido Señor Jesús, de corazón sincero, vengo a ti, Señor Jesucristo. Me rindo ante tu amor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mi pecado en la cruz, que resucitaste entre los muertos. Señor Jesús, yo tomo la decisión en este día de arrepentirme de todos mis pecados y abandonar la idolatría, Señor. Yo te pido que por favor me perdones todo pecado, que me laves con tu santa sangre. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo. Ven a vivir a mi corazón. Ven a cenar conmigo como me explicaste, Señor, en tu palabra. Y Señor, te pido, Señor, que me laves con tu santa sangre, que me selles con tu Santo Espíritu, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que salves mi alma, que me regales la vida eterna que tú me ofreces, Señor Jesucristo. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en la cruz. Yo y confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Así, si hiciste esa oración, así es sencillo. La palabra de Dios dice en Efesios 1:13 que dice algo grandioso y maravilloso. Preciosa la palabra. Dice que cuando venimos y lo recibimos a Él en el corazón, le voy a leer este versículo, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así es. Si hiciste esa oración de fe, el Señor Jesucristo te sella con el Espíritu Santo. Y Dios nos pide que le demos un tiempo a Él donde Él nos va a enseñar la palabra, donde Él nos va a discipular, donde Él nos va a llamar a que escuchemos sus enseñanzas y que Él nos pide que conozcamos su palabra, que tengamos un conocimiento de la palabra de Dios. Entonces te invito a que adquieras una Biblia, que encuentres una iglesia de sana doctrina donde se va a escuchar la prédica del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde se va a hablar la Biblia como es, donde no se va a cambiar, sino realmente como está escrito en la palabra, ¿verdad? Entonces, y a tener esa comunión con Dios. Entonces, yo te invito a que hagas eso, a que des esos pasos de fe si todavía no conoces al Señor. Y si regresaste al camino del Señor, te invito también a que vuelvas a leer la palabra de Dios y vuelvas a la iglesia. Vuelve a la iglesia. El Señor te está llamando. Vuelve al camino del Señor a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Y lo que nosotros hagamos va a glorificar al Padre. Él va a ser glorificado y vamos a dar un fruto grandioso y maravilloso, porque esta es la vida maravillosa y buena con Dios, andando con Dios y
con humildad de corazón. Dejémonos moldear, dejémonos corregir, recibamos la corrección, recibamos la disciplina, recibamos el amor de Dios, rindámonos ante su amor, porque Dios nos corrige con un amor maravilloso. Así. Y bueno, los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.